Antes de comenzar, imagina una ciudad tan bien fortificada que durante siglos nadie pudo penetrar sus defensas. Pero ¿qué hizo de estas murallas una leyenda en la historia antigua? Hoy exploraremos cómo se erigieron las impresionantes paredes de Jericó y por qué se convirtieron en símbolo de poder y resistencia. Prepárate para descubrir los secretos detrás de estas estructuras que desafiaron al tiempo y a los enemigos. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, no era solo un simple conglomerado de casas y calles. Se destacaba como un verdadero bastión de la antigüedad, con sus imponentes murallas que desafiaban tanto al tiempo como a los enemigos. Ubicada en una región estratégica, Jericó se encontraba en una posición crucial en el antiguo Oriente Medio, entre el río Jordán y el Mar Muerto. Pero, ¿qué hacía especial a esta ciudad? Era su fortificación. Las murallas de Jericó no eran solo estructuras defensivas, eran la expresión del poder y la ingeniosidad de un pueblo que entendía la importancia de proteger lo que era suyo. Imagínate caminando por las calles de Jericó. A tu alrededor ves la vida vibrante de una ciudad que entendía la importancia de estar bien protegida. Las murallas que la rodeaban no eran solo altas, eran gruesas, hechas para resistir los ataques más feroces. Y no solo era la altura lo que impresionaba. Estas murallas tenían una construcción que se integraba perfectamente al terreno, aprovechando cada elevación, cada detalle del suelo para maximizar su defensa. Las paredes inclinadas hacia afuera no eran un mero capricho arquitectónico. Tenían un propósito claro: repeler a los enemigos, haciendo que cualquier intento de escalada fuera casi imposible. Ahora, piensa en lo que esto significaba para los habitantes de Jericó. Las murallas no solo protegían contra invasores, sino que también eran un símbolo de seguridad y estabilidad. Dentro de estas murallas, la vida florecía. Comercio, rituales religiosos, fiestas y discusiones políticas, todo sucedía bajo la sombra protectora de estas grandes estructuras. Las murallas eran la línea que separaba el caos del desierto del oasis de paz que era Jericó. Esta importancia estratégica de las murallas hizo de Jericó un punto central en las disputas de poder de la región. Controlar Jericó era controlar una clave que podría abrir puertas para conquistas mayores. Y los habitantes de la ciudad lo sabían. Por eso no escatimaban esfuerzos para mantener sus defensas intactas y preparadas para cualquier eventualidad. Las murallas de Jericó eran más que simples barreras físicas, eran el corazón de la ciudad, palpitando con la vida y el espíritu de un pueblo que comprendía profundamente el valor de la protección y la preparación. Con estas murallas, Jericó no solo resistía a los invasores, sino que prosperaba, convirtiéndose en un símbolo de resistencia e ingeniosidad en un mundo donde la seguridad era el bien más preciado. Y es por eso que cuando hablamos sobre Jericó, no podemos evitar imaginar aquellas murallas imponentes que representaban mucho más que simples piedras apiladas, eran la esencia de la supervivencia y la grandeza de una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Para entender cómo se erigieron las murallas de Jericó, primero debemos explorar los materiales y técnicas de construcción utilizados por esta antigua civilización. La tierra alrededor de Jericó era rica en arcilla, y fue este recurso natural el que dio origen a los ladrillos de barro, los bloques fundamentales de las murallas. La arcilla se moldeaba en grandes formas rectangulares y se dejaba secar al sol, volviéndose dura como piedra. Estos ladrillos no solo eran fáciles de fabricar, sino que también eran extremadamente duraderos, capaces de resistir el calor intenso y las variaciones climáticas del desierto. Imagina el proceso de construcción. Cada ladrillo se colocaba meticulosamente, uno sobre otro, formando capas sólidas que se integraban perfectamente. Pero no se trataba solo de apilar ladrillos. Había una técnica sofisticada detrás de esto.
Los constructores de Jericó usaban una mezcla de barro y paja para unir los ladrillos, creando una especie de argamasa que solidificaba la estructura, haciéndola aún más resistente. La paja ayudaba a evitar que los ladrillos se agrietaran durante el secado, garantizando la longevidad de las murallas. Además de los ladrillos de barro, los habitantes de Jericó también utilizaban piedras extraídas de las montañas cercanas. Estas piedras se utilizaban principalmente en las fundaciones, donde la solidez era esencial para soportar el peso de las murallas superiores. Las piedras se cortaban y ajustaban cuidadosamente, creando una base firme que impedía cualquier movimiento, incluso en terrenos inclinados. Esta combinación de ladrillos de barro y fundaciones de piedra resultó en una construcción robusta, capaz de resistir los desafíos del tiempo y los elementos. Pero no era solo la calidad de los materiales lo que garantizaba la durabilidad de las murallas. La técnica de construcción también era fundamental. Los constructores de Jericó dominaban el arte de levantar paredes en capas, creando una inclinación natural que aumentaba la estabilidad de la estructura. Esta inclinación no solo dificultaba la escalada por parte de los enemigos, sino que también distribuía el peso de manera uniforme, evitando que las murallas colapsaran bajo su propio peso. Los métodos de construcción en Jericó eran tan avanzados que las murallas de la ciudad se convirtieron en una referencia para otras civilizaciones de la época. Demostraban un profundo conocimiento de la ingeniería y una habilidad impresionante para aprovechar los recursos naturales disponibles. Cada detalle en la construcción de estas murallas reflejaba la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones, un conocimiento que se transmitía de maestro a aprendiz, garantizando que las técnicas no se olvidaran. Y así, Jericó, con sus murallas hechas de barro y piedra, se erguía como un símbolo de resiliencia e innovación. Las técnicas de construcción utilizadas por sus habitantes no solo protegían la ciudad, sino que también garantizaban que prosperara en medio de un entorno hostil. Y es exactamente por eso que milenios después todavía hablamos de las murallas de Jericó con admiración, reconociendo en ellas el reflejo de una civilización que sabía cómo transformar recursos simples en estructuras imponentes y casi indestructibles. La ingeniería y la arquitectura de las murallas de Jericó no eran solo un reflejo de las habilidades técnicas de sus constructores, sino también una prueba de su profunda comprensión de las necesidades de defensa y de la adaptación al entorno. Imagina la tarea monumental de levantar murallas tan imponentes que no solo resistieran ataques, sino que también se mantuvieran firmes y estables por generaciones. Los constructores de Jericó enfrentaron este desafío con una mezcla de ingenio y precisión que aún hoy nos impresiona. Primero, existía la necesidad de garantizar que las murallas soportaran el peso colosal de las estructuras superiores. Para ello, los constructores comenzaban por el cimiento utilizando grandes piedras de base extraídas de las regiones montañosas cercanas. Estas piedras se seleccionaban cuidadosamente, se cortaban y ajustaban con precisión para crear una fundación sólida y nivelada. Pero el secreto no estaba solo en la elección de las piedras. Su disposición en capas, con las más grandes en la base y las más pequeñas en las capas superiores, distribuía el peso de manera uniforme, evitando cualquier riesgo de colapso. Además, las murallas de Jericó se construían con una leve inclinación hacia afuera, una técnica que no solo aumentaba la estabilidad de la estructura, sino que también servía como un obstáculo adicional para los enemigos. Cualquier intento de escalada se volvía casi imposible, ya que la inclinación dificultaba el avance y la fuerza de la gravedad trabajaba a favor de los defensores. Este diseño inteligente mostraba que los constructores no dejaban nada al azar. Cada detalle estaba pensado para maximizar la eficacia defensiva de las murallas. Otro aspecto fascinante de la ingeniería de Jericó era el uso de contrafuertes y torres a lo largo de las murallas.
Los contrafuertes, que son salientes construidos para reforzar la pared, se posicionaban estratégicamente para soportar el impacto de arietes y otras herramientas de asedio. Las torres, que se elevaban en puntos estratégicos a lo largo de las murallas, permitían que los defensores tuvieran una visión amplia de los alrededores, anticipando cualquier movimiento enemigo y respondiendo a los ataques con precisión. Y no podemos olvidar el uso de las puertas, verdaderas obras de arte de la ingeniería de la época. Estas puertas no eran solo entradas y salidas de la ciudad, eran puntos fuertemente defendidos, con capas de madera reforzadas con metal y frecuentemente protegidas por fosos u otras trampas. El paso por estas puertas se controlaba cuidadosamente y en tiempos de guerra podían cerrarse de forma rápida y eficaz, aislando la ciudad de cualquier amenaza externa. La combinación de estas técnicas, fundaciones sólidas, paredes inclinadas, contrafuertes, torres y puertas reforzadas, creó una estructura que no solo era físicamente resistente, sino también psicológicamente intimidante para cualquier ejército invasor. Al mirar las murallas de Jericó, era imposible no sentir la fuerza y la seguridad que ofrecían a sus habitantes. No eran solo barreras físicas, eran símbolos de un pueblo que entendía la importancia de estar preparado para cualquier eventualidad y que usaba la ingeniería como una herramienta poderosa para garantizar su supervivencia. Con una arquitectura tan avanzada para la época, las murallas de Jericó se convirtieron en un modelo de fortificación que inspiraría a otras civilizaciones durante siglos. Y al reflexionar sobre estas murallas, somos recordados de que la verdadera fuerza no está solo en la construcción física, sino en la inteligencia y el planeamiento que la hacen posible. Las murallas de Jericó son, sin duda, un testimonio duradero de la habilidad humana de transformar el conocimiento en poder y seguridad. Las murallas de Jericó no eran solo estructuras imponentes de defensa, sino que también desempeñaban un papel fundamental en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Al observar estas murallas, es fácil pensar únicamente en su función militar, pero iban mucho más allá de eso. Las murallas eran el corazón de la ciudad, una presencia constante que moldeaba todos los aspectos de la vida dentro de Jericó. Primero, imaginemos el impacto psicológico de vivir rodeado por murallas tan colosales. Para los habitantes de Jericó, estas paredes representaban seguridad y estabilidad en un mundo lleno de incertidumbres. Eran el escudo que protegía a las familias, a los comerciantes y a los líderes religiosos de los peligros externos. Vivir dentro de estas murallas significaba estar protegido de las invasiones, de las tormentas de arena e incluso de las bestias salvajes que rondaban el desierto. La simple presencia de las murallas ofrecía un sentimiento de seguridad que permeaba todos los aspectos de la vida en la ciudad. Pero la función de las murallas no se limitaba a la protección. También eran una división clara entre el caos del mundo exterior y el orden dentro de Jericó. Las murallas marcaban el límite entre lo que era civilizado y lo que no lo era, creando un espacio donde la cultura, el comercio y la religión podían florecer en paz. Dentro de estas murallas, Jericó desarrolló una rica vida cultural y espiritual. Los rituales religiosos, las celebraciones y las ferias comerciales se llevaban a cabo bajo la sombra de estas grandes estructuras que servían como testigos silenciosos de las actividades que mantenían la ciudad viva y próspera. Otro aspecto crucial de las murallas era su papel en la organización social. No solo protegían la ciudad, sino que también influían en cómo se dividía internamente. Las murallas creaban un espacio interno que estaba cuidadosamente planificado, con calles y edificaciones dispuestas de forma que se maximizara la seguridad y el confort de los habitantes. Las casas, a menudo construidas cerca de las murallas, aprovechaban esta proximidad para crear ambientes más frescos, protegidos del calor abrasador del desierto. Además,
Las murallas albergaban torres y pasadizos secretos que permitían una rápida movilización en caso de emergencia, demostrando que cada detalle de la ciudad estaba ligado a su defensa. Además, las murallas de Jericó tenían una función simbólica poderosa. No eran solo una barrera física, sino también un símbolo de poder y resiliencia. Las murallas mostraban a los visitantes y posibles enemigos que Jericó era una ciudad fuerte, preparada para enfrentar cualquier desafío. Esta imagen de fuerza era esencial para mantener la estabilidad política y social dentro de la ciudad, ya que una población que se siente segura es más unida y confiada en sus líderes. Por último, no podemos olvidar el impacto económico de las murallas. La protección ofrecida por ellas permitía que el comercio prosperara, atrayendo a mercaderes de tierras lejanas que sabían que dentro de Jericó sus bienes estarían seguros. Las murallas también controlaban el flujo de personas y mercancías, con puertas estratégicamente posicionadas que permitían una vigilancia eficaz sobre quién entraba y salía de la ciudad. Esto no solo fortalecía la economía local, sino que también facilitaba el control sobre la ciudad, manteniendo el orden y la seguridad. Por lo tanto, las murallas de Jericó eran mucho más que simples barreras contra invasores. Eran parte integrante de la vida diaria, influyendo en la organización social, la economía e incluso la espiritualidad de los habitantes. Viviendo a la sombra de estas murallas, el pueblo de Jericó no solo sobrevivía, sino que prosperaba, creando una ciudad que incluso milenios después sigue siendo recordada como un símbolo de ingeniosidad, poder y resiliencia. La caída de las murallas de Jericó es uno de los eventos más fascinantes y misteriosos de la historia antigua. Este acontecimiento, narrado en la Biblia, ha intrigado a estudiosos, arqueólogos y teólogos durante siglos. ¿Cómo pudo una ciudad tan bien fortificada, con murallas tan robustas, ser conquistada de manera tan dramática? El relato bíblico describe algo que parece imposible, las murallas derrumbándose tras el sonido de trompetas y el grito del pueblo. Pero ¿existe alguna explicación detrás de este evento? Primero, revisemos la narrativa bíblica. Según el relato, los israelitas, liderados por Josué, rodearon la ciudad de Jericó y durante 6 días marcharon en silencio alrededor de las murallas. En el 7º día, tras la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó al unísono. Y entonces, las murallas que parecían infranqueables se desmoronaron, permitiendo que los israelitas entraran en la ciudad y la conquistaran. Esta historia es poderosa y cargada de simbolismo, pero muchos se preguntan, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Los arqueólogos que han estudiado las ruinas de Jericó han encontrado indicios que pueden arrojar luz sobre el evento. Los descubrimientos muestran que la ciudad sufrió destrucciones violentas en varias épocas, pero lo que resulta realmente intrigante es la forma en que las murallas podrían haber caído. Algunos estudiosos sugieren que un terremoto podría haber sido el responsable de derribar las murallas, coincidentemente o providencialmente alineado con el momento de la embestida israelita. La región en la que Jericó estaba ubicada es conocida por su actividad sísmica, lo que hace que esta teoría sea plausible. Otra hipótesis sugiere que las técnicas militares utilizadas por los israelitas podrían haber debilitado las murallas. La práctica de marchar alrededor de la ciudad, generando vibraciones y ruido constante, combinada con el sonido de las trompetas, podría haber creado una resonancia capaz de afectar una estructura ya debilitada. Aunque esta idea pueda parecer moderna, es interesante considerar cómo la combinación de factores naturales y humanos podría haber contribuido a un evento tan espectacular. También hay quienes creen que las murallas de Jericó podrían haber sido comprometidas desde dentro. La ciudad,
con sus puertas fuertemente vigiladas, podría haber enfrentado problemas internos como descontento o traición que facilitaron la invasión. Al fin y al cabo, ninguna muralla, por imponente que sea, puede resistir si la cohesión interna se desmorona. La narrativa bíblica no entra en estos detalles, pero la historia está llena de ejemplos donde las fuerzas internas fueron tan devastadoras como las externas. Independientemente de la explicación que se elija, lo que queda claro es que la caída de las murallas de Jericó no fue solo un evento militar, sino un acontecimiento que resonó a lo largo de la historia. La ciudad, que parecía invencible, fue tomada de una manera tan inusual que generó leyendas y reflexiones sobre el poder de la fe, la fragilidad de las construcciones humanas y la imprevisibilidad del destino. Y eso es lo que continúa fascinándonos, la idea de que, por más que nos preparemos y fortifiquemos, hay momentos en los que lo inesperado ocurre, cambiando el curso de la historia para siempre. Pero la pregunta que queda es, ¿por qué Jericó? ¿Qué llevó a esta ciudad a ser el objetivo de una destrucción tan completa? ¿Sería solo una cuestión de estrategia militar o habría algo más profundo, algo enraizado en el propio comportamiento y las acciones de los habitantes de Jericó? Pero este asunto queda para un próximo video y claro, si ustedes quieren, exploraremos esta cuestión intrigante. ¿Qué hizo Jericó mal para recibir tal maldición? ¿Cuál fue el pecado de Jericó? ¿Y por qué sus murallas, tan fuertemente construidas, fueron destruidas de manera tan devastadora? Entonces, no dejen de comentar abajo qué fue lo que más les llamó la atención sobre este tema. ¿Y les gustaría ver un video específico sobre la continuación de esta historia desde donde lo dejamos? Comenten abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like como muestra de apoyo, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video y compartirlo con la mayor cantidad de personas que conozcan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos agradecidos por su presencia con nosotros. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.